Vamos nosotros a compartir unas palabras porque hoy vamos a tener ministración en el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar nosotros de sanidad, sanidad interior. Quiero que ustedes se pongan de pies. Vamos a presentarle este tiempo al Señor sabiendo que sin Él nada podemos hacer. Que lo que nosotros necesitamos para ser saciados solamente puede ser lleno por el agua de vida del Espíritu de Dios. Y que necesitamos ese fluir en nuestros corazones para que nuestra alma sea sanada de toda emoción que esté fuera del control, de todo lo que esté afectando la vida plena, la vida en abundancia que el Señor nos prometió que nos daría. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Que todo yugo, toda atadura hoy sea quebrada. Que todo lo que estén aquí, Señor, hoy puedan salir de este lugar libre del peso de este mundo, del peso de toda maldad, de todo pecado. Que todos, Señor, podamos salir libres, sanos en nuestro interior, sin cargas. Venimos, Señor, a tus pies para depositar nuestras cargas. Venimos, Señor, al altar y rendimos, Señor, todo nuestro ser, reconociendo, Señor, que tú puedes sanar toda herida en nuestra alma. Que tú puedes, Señor, sanar todo trauma del pasado. Dejamos atrás todo recuerdo. Dejamos todo pasado oscuro. Dejamos atrás todo el peso que nos agobia. Toda carga que llevamos sobre sí, la depositamos, Señor, a tus pies, sabiendo, Señor, que tú eres el único que puedes romper todo yugo. Eres el único que puedes desatar las cadenas y romper cadenas. Que tú eres el Dios que nos libertó, el Dios que tiene poder para levantar aún hasta los muertos, porque tú, Señor, lo hiciste en Jesús, cuyo cuerpo fue levantado y resucitó y vive para siempre. Que ese mismo peso de la gloria de Dios descienda sobre este lugar en esta hora. En mi casa habita el arca de tu presencia, de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, oh, de tu gloria. Y en mi casa habita el arca de tu presencia y de tu presencia. Tú has puesto en mis manos el peso de tu gloria, oh, de tu gloria. En Jeremías 28 la Biblia registra una falsa profecía de parte de Ananías, que le dijo al profeta Jeremías: profetas hubo antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, que profetizaron guerra, desgracia y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Queremos, Señor, que el yugo que queremos, Señor, que sea roto en nuestro cuello, Señor, sea, Señor,
una atadura que sea rota por ti, Señor. Nosotros no queremos ni magia ni hechizo. Nosotros queremos poder real sobre nuestras vidas, para ser sanados y que podamos permanecer sanos, para ser restaurados y que nuestra vida cambie, para ser transformados en nuestro interior y que nuestro carácter sea otro a partir de hoy. Venimos, Señor, delante de ti, implorando, clamando, que tú, Señor, nos des sanidad, que tú nos des sanidad, porque tu palabra dice que tú vas a satisfacer al alma cansada y vas a sanar a toda alma entristecida. Que nuestros ojos despierten y podamos ver un sueño agradable para nuestras vidas. Ven, Señor, ahora arranca, derriba, trastorna, destruye todo lo que está impidiendo que nosotros podamos avanzar para crecer. Y entonces establece, Señor, un terreno fértil para edificar, para plantar, para que las palabras que tú has declarado para nuestras vidas se cumplan. Declaramos tiempo de cumplimiento, que toda maldad muere en nuestro interior y que vienen días en los cuales, Señor, tú harás cosas grandes, cosas nuevas, que tú harás con esta casa grandes cosas, no como en otros tiempos, Señor, sino que ahora, Señor, toda palabra que haya sido declarada en contra nuestra, toda palabra, toda declaración de maldición que haya sido establecida, ya sea por nuestra parentela, nuestros antepasados, ya sea por amigos, ya sea por familiares, por cualquier tipo de persona que haya declarado una palabra que se haya conservado en el mundo espiritual para traer a nuestras vidas maldición, es anulada ahora, se cancela ahora. Toda palabra, toda declaración que haya sido hecha en contra nuestra, toda maldición que haya sido puesta sobre nosotros por los dichos de la boca de cualquiera que haya sido quien haya hablado en contra nuestra. Y asimismo, Señor, si hay alguna atadura que haya venido de altar de brujería, si hay alguna atadura que haya venido como consecuencia de que nuestro nombre haya sido asociado a alguna entidad espiritual llamado santo, toda santería, toda hechicería, toda brujería que haya sido practicada en contra nuestra en el mundo espiritual y por nosotros mismos, Señor, te pedimos que tú nos perdones. Venimos delante de ti, Señor, pidiendo que tú arranques de nuestras vidas toda iniquidad, toda raíz de pecado, todo lo que esté produciendo consecuencias sobre nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tu bondad y tu misericordia sea con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, vamos a compartir unas palabras. Bien, pueden sentarse todos. Tal como hemos hablado, la mayor pandemia vino después de la pandemia y tiene que ver con las enfermedades mentales, con lo que trae angustia, ansiedad al alma. Y las estadísticas hablan por sí solas, que más del 25% de la población mundial está enferma de la mente. No estamos diciendo que todos sufren de demencia o de locura, porque solo una parte lo sufren, pero hay muchas situaciones que están afectando nuestras vidas. Y hoy es un día para nosotros venir a los pies del Señor y seguir insistiendo, seguirle creyendo al Señor, que todo lo que haya en nosotros
que está impidiendo que podamos tener la vida en abundancia que el Señor nos prometió, nosotros podamos vencerlo y destruirlo. Juan 10:10 dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La promesa del Señor es una sola, vida. Pero el diablo utiliza mecanismos para robarnos lo que el Señor nos ha entregado, para destruir la obra de Dios en nosotros y para producir muerte espiritual. No puede nadie creer que podrá hacer cosas malas, mal hechas, que puede cometer pecados sin sufrir las consecuencias. La misma palabra de Dios dice que Dios es un Dios de misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Quiere decir que muchas veces nosotros estamos padeciendo consecuencias en nuestras vidas que son el producto del pecado. Pero nosotros estamos pensando que estamos en depresión porque no dormimos mal la noche, porque el insomnio nos está atacando, que estamos en depresión porque comimos con sazones fuertes y no tuvimos una buena digestión, o que nos airamos porque es que ese pique que se me metió fue algo del momento, pero yo me voy a controlar para el futuro. Sin embargo, las mayores consecuencias para nuestras vidas vienen como resultado del pecado. Cuando el pecado se hace repetitivo, se produce en nosotros lo que se llama iniquidad. Y esa iniquidad se transmite por la línea generacional. Muchas veces nosotros estamos pensando que la depresión me vino a mí porque yo tuve un trauma, que vi un accidente y eso se me metió en la cabeza, y a partir de ese momento entonces comencé a sufrir y no podía dormir con esa imagen continuamente en la cabeza. No, tú viste esa escena porque ese fue el punto de partida para que espíritus que estaban esperando para operar en ti se activaran. Y que muchas veces han venido por la línea generacional. ¿Por qué vienen por la línea generacional? Porque nuestro nombre ha sido comprometido en el mundo espiritual. Muchas veces el nombre nuestro ha sido comprometido en el mundo espiritual a través del nombre que nos han puesto. No, que Ramón, yo me llamo Juan Ramón porque fui consagrado a San Ramón. Entonces nosotros creemos, no, eso no es nada, porque es un nombre y además eso está en el almanaque Bristol. Y ese era el nombre. Y no tenemos el discernimiento para entender que eso es una atadura a entidades espirituales fuera de Dios y que eso va a tener incidencia sobre nuestras vidas. No, que fue que un día me pidió una que iba para Jaina o para Nigua a hacerse una consulta y me pidió que cuál era el nombre mío porque iban a presentar en el altar para que esa enfermedad de asma se me sanara. Y la persona no sabe que el diablo no da nada, roba. Entonces, ¿qué va a hacer? Que tú te crees que te sanaste por la enfermedad, por el trabajo que fue fulano a ponerte, pero tú no sabes que el diablo lo que está haciendo es robándote la vida abundante, te está robando la bendición, te está destruyendo, te está esclavizando. No, yo sé de un familiar mío que se sacó el premio porque se lo dio en un sueño la Virgen de la Altagracia. Y a mí no había quien me hablara contrario a la Virgen de la Altagracia, porque ella bendijo
bendijo a esa persona. Pero ¿qué resulta? Que después que con el tiempo yo fui conociendo del mundo espiritual y sabiendo que toda práctica espiritual fuera del Espíritu Santo tiene consecuencias sobre nuestras vidas, entonces entendí qué ocurrió en ese momento donde la persona le dieron el número, se sacó el dinero y con ese dinero inició negocio. Bueno, pudo iniciar el negocio, ciertamente, pero en el tiempo lo que ocurrió es que se hizo esclavo del juego, del vicio. Porque a partir de ese día comenzó a tenerle fe al juego. Y que del juego era que iba a venir su bendición. Si nosotros queremos tener bendición del cielo, que el único que bendice es Dios, y el único que da riqueza que nosotros podemos disfrutar a plenitud es Dios, nosotros tenemos que buscar del Espíritu Santo. Cada vez que se declara nuestra nación con una protectora que no sea Jesucristo, le estamos entregando la nación dominicana a un demonio. Pastor, y usted hablando tan fuerte, ¿cómo se van a abrir los ojos de los que tienen ceguera espiritual de no conocer la realidad del mundo espiritual? Es diciéndolo, es hablándolo, es dándolo a conocer. Nosotros tenemos en la iglesia un ministerio de evangelismo. Nuestra predicación es Cristo. Nuestra predicación es Cristo. Él es el que murió en la cruz por nuestra salvación. Él es el que derramó su sangre para que nuestros pecados fueran perdonados. No fue nadie más. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único mediador de toda gracia. Y aunque por 400 años, por 5 siglos se haya dicho que otra era la medianera de todas las gracias, hoy tienen que reconocer la verdad, porque la verdad va a resplandecer. Y quizás nosotros andábamos en otro tiempo detrás de esas cosas. Pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para que toda ceguera espiritual se vaya de nuestras vidas. Y como le digo, andábamos en otro tiempo en esas cosas, pero por la misericordia de Dios, nuestros ojos fueron abiertos y hoy somos iluminados por la luz de Cristo. ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? ¿Cuál es el evangelio que nosotros predicamos? El evangelio de Jesucristo. ¿Y en qué consiste el evangelio de Jesucristo? Consiste en arrepentimiento para perdón de pecados. Un evangelio que sea doctrina y que no te lleve a un cambio en tu interior es falso. Palabra que te den, que se cumpla aún y que te lleve a ti a desviarte para las cosas de este mundo, de llenar tus ojos de vanidad, de creerte que porque anda con un vestido de marca, tú eres bendecido, de creer que porque tengas un carro del último año, o que tengas una casa en Jarabacoa, en Las Terrenas, en Punta Cana, que eso es suficiente. Estás equivocado. Eso no es lo que llena el alma. Eso no es pertenecer a los clubes sociales de mayor reputación y de los que más cobran en su mensualidad para después decir, no, yo voy ahí, yo como esto, yo hago lo otro. Nada de eso. Esto es abriendo los ojos, porque nuestra vida tiene que cambiar. Es cuando nosotros vayamos al fundamento de la palabra de Dios. Yo no voy a ser feliz porque yo tenga una flotilla de 40 vehículos en la calle produciendo dinero y todos los meses me entre mucho dinero al banco. Eso satisface mi ego. Y quizás me da recursos para vivir mi futuro, pero eso no me garantiza que yo voy a ser feliz, que yo voy a tener vida abundante en mi interior. Yo puedo tener el mejor conocimiento en mi profesión,
y tener los mejores honores adquiridos por los estudios que haya hecho, pero nada de eso me garantiza felicidad en la vida. Nada de eso me garantiza felicidad en la vida. El único que llena el corazón del hombre en su plenitud es la presencia del Espíritu Santo. Y si no fuera así, entonces la palabra de Dios fuera mentira y la palabra de Dios es verdad. Y si no fuera así, entonces tampoco nos hubiese dejado Jesús al Espíritu Santo para que sea el que nos ayude y nos fortalezca. Y si fuera así, tampoco Él hubiese muerto por nosotros en la cruz, porque todas las cosas las pudiéramos conseguir por nuestros propios méritos. Entonces, ¿para qué tenía que morir Jesús? ¿Para qué tenía Dios que hacerse hombre y vivir como hombre y entregar su vida? ¿Para qué? Si todo lo pudiéramos lograr por nosotros mismos. Si por nuestra propia fuerza podemos conquistar el mundo entero. La palabra de Dios dice, ¿de qué le vale al hombre conquistar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿De qué le vale conquistar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y quiero compartir algunos versículos que nos llaman a nosotros a una solicitud al Señor buscando respuesta. El salmista nos ha dado muchos ejemplos, el salmista David, de cada vez que él estaba en una situación de peligro, invocaba el nombre del Señor. Que cuando él estaba frente a una guerra, invocaba el nombre del Señor. Que cuando se sentía triste, angustiado, invocaba el nombre del Señor. Y no lo invocaba diciendo, tú tienes que, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que me sana de todas mis heridas, es el que me colma de bendiciones, el que me corona de sus favores. Reconociendo lo que Dios es capaz de hacer para su propia vida. Así tenemos nosotros que invocar el nombre del Señor. ¿Para qué? Para ser completamente sanados, para que venga la restauración. Jeremías 31, 25 y 26, vamos a leerlo para ver qué nos dice. Jeremías 31, 25, 26. Dice, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Quiere decir que si hoy estás triste, si estás cansado, cansada, si estás fatigada, hay una promesa del Señor en su palabra. Él te va a saciar, Él te va a llenar, Él te va a satisfacer por completo. Y veamos ahora Hebreos 12:15. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese que la primera invocación del apóstol Pablo en este versículo es que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que tú no alcances la gracia de Dios? Para que no brote ninguna raíz de amargura que les perturbe y contamine a muchos. Quiere decir que nosotros podemos alejarnos de la gracia de Dios cuando estamos llenos de raíz de amargura. ¿Y cómo viene la amargura a nuestra alma? La amargura no viene sola. La amargura no viene porque te tomaste un jugo de naranja sin azúcar. No es por ahí que viene la amargura. La amargura viene como consecuencia de estar apartado de la gracia de Dios. ¿Y cómo perdemos la gracia de Dios? Porque guardamos ofensa en nuestro interior. Y esa ofensa, cada vez que nos recordamos, es algo como que punza en nosotros y nos lleva al rencor, al resentimiento. Y guardamos esa herida en nuestro interior.
Y creemos que estamos sanos muchas veces, pero no hay quien nos haga el recuerdo. No me hable de eso. No, es que yo no puedo hablar de eso porque es que eso me trae a mí malos recuerdos y me angustia. No, el Señor quiere que nosotros seamos libres, que nuestra mirada esté puesta en Él, que no haya ningún temor en nosotros, que no haya temor en nosotros. Y cuando le estoy hablando de que no haya temor, es que no haya temor, que usted no tenga temor a montarse en un ascensor, que usted no le tenga temor a la cucaracha y a los ratones. Temor en todos los sentidos. Es que usted no le tenga miedo a volar en avión. No, es que usted tiene que estar confiado en que su vida está en las manos del Señor. Y entonces cuando hay ese reposo, cuando hay ese descanso en el Señor, entonces nosotros caminamos confiados. Muchas enfermedades del alma vienen como consecuencia de contactos con el mundo espiritual de las tinieblas. No, pero pastor, eso hace 15 años que yo iba a los altares. Hace 15 años que yo hasta ponía trabajo y gente que me decían, llévame. Y yo incluso hasta 21 cheles le llevaba a veces. Y piensa que eso no va a tener consecuencias sobre su vida. Es una mentira del diablo. Usted tiene que arrepentirse y pedir perdón al Señor. Eso hay que borrarlo del mundo espiritual. Pero ¿qué es lo que usted va a borrar? La causa que originaba la consecuencia. Porque muchas enfermedades, especialmente la depresión, enfermedades de la mente, vienen de aquellas personas que estuvieron muy vinculados a altares. Llámese idolatría. Incluso altares que, aunque no son llamados de brujería, pero que es santería por todos los lados. Eso va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Y para no decirle lo peor, la mayoría de los accidentes de tránsito, las muertes violentas, inesperadas, vienen como consecuencia de que ha habido pactos. Uno ve por la forma como se desarrollan los hechos, uno ve y dice, wow, es que aquí tenía que haber pacto. Y muchas veces usted no lo sabe, pero por discernimiento espiritual y por lo que dice la palabra de Dios, lo sabemos. Jamás pueden haber muertes en paquete si no ha habido pacto con un espíritu de muerte. Usted no va a tener diarrea si usted no se ha comido algo que le haya hecho daño. O si el estrés suyo no es de tal magnitud, usted no va a tener diarrea. Pero cuando se mueren paquetes de gente, un espíritu de muerte actuó. Porque eso no es normal. No es una muerte natural. Nosotros tenemos que tener los oídos abiertos para escuchar verdades. Los ojos también abiertos para que sea revelada la verdad de Dios. Y que aquellos misterios que están escondidos y que no son dados a conocer sino por el Espíritu, sean revelados a nosotros. Tú puedes ser sanado, tú puedes ser sanada si tú le crees a Dios. No es solamente por la mano de los médicos. Dios sana. Ahora, ¿que vamos a menospreciar los médicos? No lo vamos a menospreciar. Porque Dios ha puesto ciencia en el hombre y ha puesto los recursos naturales en las manos del hombre para que el hombre los use. Ahora, que nuestra confianza está en el trabajo del hombre. No. ¿Cuántos errores no estamos nosotros aprendiendo hoy? Todavía que el colesterol hace daño, pero el doctor César dice ese no es problema, el colesterol. Entonces, todavía la ciencia hoy está descubriendo cosas, pero igualmente en lo espiritual. Todavía el hombre sigue descubriendo misterios que son revelados por el Espíritu Santo,
a nuestras vidas. Vamos al siguiente versículo. Sabe que la amargura contamina a todo el que está alrededor. Usted se amarga cuando usted ve, cuando usted está al lado de gente que todo es negativo. Todo es negativo. Y todos lo ven con el vaso casi medio. Nunca con el vaso medio lleno. Siempre le ven el lado negativo a todas las cosas. Y no solo lo ven, sino que lo pronuncian. Entonces, esos pronunciamientos que son hechos en contra nuestra, no resultan para nosotros como inofensivos, no. Porque si nosotros sabemos que la palabra tiene poder, cada vez que alguien dice algo, esa palabra tiene poder y va a tener un efecto en el mundo espiritual. Se va a estar inscribiendo en el libro de la vida. Por eso hay que tener cuidado con lo que nosotros decimos, para que ninguna palabra desedificante salga de nuestra boca. A mí me importa que diga lo que quiera de mí, sí me tiene que importar, porque la palabra tiene poder, pero no para devolverle mal por mal. No para hacerle saber que conmigo no se juega y que yo me respeto. No, es para pedir cobertura del Espíritu Santo, para que maldiciones que son proferidas no nos caigan. Yo no sé si alguno de ustedes ha sido traicionado. ¿Verdad que sí? Pero yo quiero hablarle algo de la traición. Porque la traición puede producir raíz de amargura. La traición es una ofensa grande y aunque no ha sido hecha de manera directa, porque normalmente la traición viene encubierta, pero afecta a nuestro interior. Y le quiero decir de la traición algunos puntos muy importantes que nosotros debemos saber. David fue traicionado por su hijo Absalón. Y el espíritu de traición, oiga bien, el espíritu de traición es un espíritu asociado al espíritu de control y manipulación. Normalmente la traición es por envidia. Y es porque yo quiero lo que el otro tiene. El otro lo reconocen, yo quiero lo que ese tiene para que me reconozcan a mí. Si el otro yo pienso que tiene dinero, entonces yo quisiera ocupar su posición porque yo tengo escasez y yo creo que soy merecedor porque yo no le veo nada diferente a Wendy para que sea millonaria. Porque ella puede ser y yo no. Eso es envidia. Entonces, la envidia es como una carcoma que va destruyendo la madera, pero que usted no la ve, pero que está caminando por dentro. Como aquí nada más hay simpatizantes políticos y no hay ninguno que sea político, todos están libres de eso, ¿verdad? No somos políticos. Somos libres de la envidia, de querer la posición que el otro ha adquirido. Pero ninguno de nosotros nos preguntamos cómo ese pudo llegar a donde llegó. ¿Cuál fue el sacrificio que hizo? Tú fuiste el que te levantaba a las 4 de la mañana a escribir o a leer el libro. Qué bueno es decir que un gran intelectual como Juan Bosch nunca fue a la universidad y sin embargo, mira tan lúcido que era y cómo llegaron libros de él a hacer texto a nivel de las universidades. ¿Y a qué hora se acostaba? ¿Y a qué hora se levantaba? ¿Cuál era su disciplina de vida? ¿Qué sabe usted lo que esa persona ha tenido que hacer para lograr lo que logró? Personalmente, como empresario, yo me aprendí una lección que le doy gracias a Dios que fuera a tiempo. Yo recuerdo una vez que yo dije, yo no entiendo cómo fulano de tal puede tener una empresa. Una persona
que no le veo inteligencia para levantar una empresa. ¿Qué fue lo que hizo para poder? Porque comencé a sospechar de malos movimientos y de una falsedad en la riqueza que ostentaba. Y hubo alguien que me dijo, oye, solo por el hecho de él tener esa empresa es inteligente. Y algunos de la política dicen que los que saben mantenerse en el poder saben gobernar. Aunque no estemos de acuerdo con ese principio, pero es una realidad de la vida. Entonces, cuando nosotros envidiamos a otro por lo que el otro ocupa, por lo que tiene, usted se ha visto en la posición del otro. ¿Cuántos quisieran ser presidente de la República? Ay, es que no sabe la presión que eso con la que se vive. ¿Cuántos no quisieran ser grandes y reconocidos? Pero desde que alguien ve, que alguien sube, que alguien se levanta, inmediatamente comienza a activarse el mundo espiritual en contra. No seas tú usado por las tinieblas para que otro que Dios está levantando sea reconocido. Hoy, ¿quién es el personaje cristiano más popular? Marta Candela. Marta Candela. Pero si nosotros comenzamos a juzgar, vamos a decir, oye, con esa popularidad que Marta Candela tiene, no es verdad que ella va a venir a Manganagua a cantar. Ella estuvo los 3 días en una campaña que se hizo aquí en Manganagua. Y que yo he escuchado, no estoy justificando dice, y si la música que hoy está popular es el worship, un campesino, usted lo va a poner que no ha comido bien, usted lo va a poner de que esa adoración que lo conecta con el espíritu, muerto el hambre. No, hay que meterle merengue, que es lo que lo va a mover y lo va a animar. Mira, la palabra de Dios dice que Dios reparte los dones a cada uno según Él quiere. Hay iglesias que son para millonarios. Entonces, no, yo voy a Aliento de Vida, pero ahí no hay nadie con que yo pueda hacer negocio y progresar. Pues váyase a otro lado. Esta no es su iglesia. Esta no es su iglesia. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tratamos de vivir la vida conforme a la sana doctrina. Que no vengan millonarios. No, si entran por ahí yo estoy contentísimo. Porque quizás si Dios lo toca, puede ser el que nos supla para que la obra de Dios crezca. No lo voy a rechazar por eso. Al contrario, lo brinco y lo salto. Pero no es verdad que yo voy a descansar mi fe en lo que Él me va a dar. Entonces nosotros tenemos que vivir la vida cristiana bajo otro criterio. Nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Bueno, estamos hablando de una serie de cosas hoy que no estaban en el programa de la prédica, pero quizás el Señor nos está abriendo los ojos. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe de dónde viene la mayor competencia a la palabra que nosotros predicamos, a la que yo le estoy predicando hoy. Usted sabe de dónde viene. No viene de un hermano de la iglesia que comienza a decir, wow, el pastor dijo cosas hoy. Oye, hasta de Marta Candela habló. Ahí no hubo espiritualidad. Ahí no hubo nada. El pastor lo que estaba hablando era de cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Porque siempre hay un chismoso. Siempre va a haber alguien que el enemigo le va a estar metiendo en la cabeza cosas para anular la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en la vida de las personas. Ustedes saben que la mayor competencia hoy, ¿de dónde viene? De las redes, que cuando ustedes salgan y comiencen a buscar en las redes, van a decir, pero esto no fue lo que el pastor dijo, aquí me está diciendo otra cosa.
Pero esto no es la verdadera interpretación. Ahora yo quiero decirte algo. Dios te trajo aliento de vida con propósito. Y tú no estás aquí por casualidad. Hay algo que Dios quería trabajar en ti para garantizar tu salvación. Y por eso te trajo a este lugar. Que el pastor o la pastora son demasiado duros. Pero hay momentos donde han dicho que somos demasiado débiles y permisivos. Entonces, vamos a complacer a todo el mundo. Tú tampoco tienes que complacer a todo el mundo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay momentos donde hay que ser rígidos, pero hay momentos en que hay que ser flexibles. Si vamos a levantar una iglesia, nosotros vamos a pedir que todo el que va a servir tiene que cumplir con estos requisitos. Tiene que haber cumplido con esto, tiene que haber, y si no, no puede servir. Pero ven acá, y nosotros vamos a montar una iglesia con inconversos o con cristianos. Se lo vamos a robar a otro para que vengan con todos los requisitos y ya pago. Entonces hay momentos donde hay que ser flexibles para que el propósito de Dios se cumpla. Y hay momentos en que hay que ser rígidos, inflexibles. En cuanto a lo que tiene que ver con la palabra de Dios, tenemos que ser inflexibles. Pero hay otras cosas en las que nosotros tenemos que aprender a ser flexibles. ¿Para qué? Para no frustrarnos. Porque la frustración trae un vacío al interior. Y entonces viene la chupeta. Porque no me siento contento con las cosas. Y esa chupeta no solamente es saliva que se entra, es pensamiento que se entra a la cabeza para angustiar el alma. Nosotros tenemos que sacar de nosotros toda raíz de amargura. Tenemos que limpiarnos de toda iniquidad que esté causando angustia del alma. Porque Dios nos quiere sanos. Dios nos quiere sanos. Vuelvo a repetirlo otra vez. Dios nos quiere sanos. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida en abundancia. Que vivamos una vida en abundancia. Yo voy a hacer una pregunta ya para terminar. ¿Cuál es tu llamado? Ocúpate de ejercer tu llamado. Porque cuando vayas al cielo a ser juzgado, no va a ser juzgado por si el pastor estaba ejerciendo su llamado de pastor. Las cosas buenas o malas que él hacía como pastor. Cuando tú vayas al cielo no vas a ser juzgado por la profecía que otro dio. Cuando tú vayas al cielo no vas a ser juzgado porque fulano de tal dice que tiene el don de sanidad y oró por un enfermo y no se sanó. No es por eso que vas a ser juzgado. Cuando vayas al cielo, cada uno de nosotros seremos juzgados conforme a nuestras obras. A lo nuestro. Que mi mamá era muy religiosa y era muy de Dios y tú. Ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Sí, yo conozco a Jesucristo. Está bien, tú lo conoces como información o tú le entregaste tu vida a Él. No, yo llevo una vida que yo he dedicado a Dios. Ok, ¿y dónde te congregas? No, porque, óigame, no está llevando conforme a la palabra de Dios. Porque Jesús fue el que instituyó la iglesia. Eso no se lo inventó Pablo. Eso no se lo inventó Pedro. Eso no se lo inventaron los primeros discípulos. Fue Jesús mismo que dijo que sobre la revelación de quién Él era, iba a formar su iglesia. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Jesús es el verbo encarnado. Esa es la verdad que nosotros tenemos que proclamar. Ese es el fundamento de la iglesia. Es que Jesucristo es Dios. Es que Jesucristo es Dios. Una verdad que tenemos que proclamársela. Yo conozco a alguien, quizás con toda su vida, 30, 35 años escuchando
de Jesucristo. Y cuando se convirtió al Señor, que lo recibió como Señor y Salvador, yo le pregunté, ¿tú sabes cuál es la verdad central del cristianismo? Que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo es Dios. Le entregó su vida, se arrepintió, pidió perdón por su pecado y no tenía la revelación de que Jesucristo es Dios. Nosotros tenemos que proclamar la verdad, no vamos a estar perdiendo tiempo en chisme. No perdamos el tiempo en cosas vanas. La gente se pierde porque no tiene la revelación de la verdad del evangelio. Y el evangelio es sencillo. Si te arrepientes, tus pecados son perdonados. ¿Por quién? Por aquel que murió en una cruz y que resucitó para que tú tengas vida. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Después de que si se murió fulano y cuál fue su vida y los méritos que tuvo, nada de eso cuenta, porque todo eso es terrenal y es pasajero, pero las cosas espirituales son eternas. Que suba la adoración. Las cosas espirituales son eternas. Los últimos versículos que quiero compartir. Veamos Hechos 8, 20 a 24. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Para aquellos que creen que la riqueza los hace superiores. Oye, vete con tu dinero al infierno, pero el don de Dios no se compra con dinero. Verso 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque es de Dios que depende, de su soberanía. 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está el que se aferra al dinero, el que cuida el dinero como si fuera su Dios, termina en hiel de amargura y en prisión de maldad. El diablo le toma el control de su vida y se cree que anda bien y no sabe que su enfermedad viene de la amargura, y la amargura viene porque está pegado al dinero. ¿Está el Señor abriéndonos los ojos hoy? Verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Esa es la oración que nosotros tenemos que hacer. Señor, soy pecador, soy pecadora. Que las consecuencias de mi pecado no vengan sobre mí. Eso fue lo que él pidió. Esa oración dice que el pecado trae consecuencias. Y Simón, el mago, le estaba diciendo al Señor, Señor, que nada de esto que ha sido proclamado venga sobre mí. Y veamos el verso de Mateo 6, 14, 15. Por tanto, si perdonan a los hombres sus ofensas, lo perdonará también a ustedes vuestro Padre Celestial. Y el verso 15, pero si no perdonan sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre le perdonará las ofensas. Es decir, que si nos creemos que vamos a tener sanidad, porque le rogamos a Dios por sanidad, pero tenemos en nuestro interior falta de perdón, estamos equivocados. Porque mientras eso esté guardado en nuestro interior, nuestro orgullo nos lleva a creernos, no es verdad que yo lo voy a soltar, porque yo también tengo que protegerme. Y yo tengo que proteger mi persona. ¿Cómo yo no me voy a defender? El Señor dice, entrégame a mí tus cargas, perdóname, perdona a aquellos que te han hecho daño. Porque si tú no perdonas al que te ha hecho daño,
tampoco el Dios del cielo no perdonará. Y cuando ha habido traición, ahí es que es más duro perdonar. Que me traicionó y encima de la traición yo tengo que no simular, porque hay muchas veces que lo que somos es hipócritas, con la herida por dentro, y estamos simulando que no tenemos nada en contra del otro. No, es mostrarle un corazón sano, bendición, aun cuando el otro te haya traicionado. En algún momento el Espíritu Santo trabajará con esa persona y lo hará reconocer lo que hizo. Tú no tienes que decirle. El mismo Espíritu Santo es el que trabaja en la persona para convencerlo. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. ¿Por qué usted cree que Él sufrió dolor, Jesús, en la cruz? Fue para sanarnos a nosotros de los dolores. ¿Por qué Él sufrió? Para que nosotros ahora no tengamos que sufrir. Porque Él lo hizo por nosotros. Y dice: como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Si a ti te traicionaron, aunque sea la pareja, wow, yo jamás esperaba que quien me traicionara fuera la persona que en un momento me dijo que me amó. Eso es duro, pero la Biblia dice que la traición mayor viene de los cercanos. Porque esos son lo que usa el enemigo para que nos duela. Y entonces nosotros está el convertir la traición o en angustia del alma o en oportunidad para crecer espiritualmente. Tú eres que tienes que tomar esa decisión. Dice Salmo 18:10. Vamos a adorar al Señor. Salmo 18:10. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Seguir caminando en tu propia fuerza? ¿O en los brazos de Dios? ¿Para qué? Para que Él envíe sus ángeles, como dice el Salmo 91. Él envía sus ángeles para que te cuiden. Él envía sus ángeles para que vuelen alrededor de ti. Él envía sus ángeles y con sus alas volando sobre ti, Él va a sanarte, Él va a cuidarte, Él va a protegerte. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer la oración final, pidiendo esa sanidad por la que nosotros hemos predicado en esta mañana. Nos ponemos todos en oración. Hay poder en la unidad. Y si esa unidad es en torno a Jesús, estamos hablando del Dios que creó los cielos y la tierra, al grande, al todopoderoso, al sublime, el excelso, el soberano, el que gobierna sobre toda la tierra. A ti, Señor, clamamos, a ti invocamos, Señor, que tu Espíritu Santo venga ahora, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos limpies de todas nuestras maldades, Señor, de toda maldición que haya sido declarada por los dichos de la boca en contra nuestra, por toda maldad que haya sido establecida por palabra declarada en contra nuestra en el mundo espiritual. Anulamos y desactivamos toda maldición impuesta sobre nosotros por los dichos de la boca. Anulamos y cancelamos toda maldición autoimpuesta sobre nosotros por los dichos de nuestra boca.
Anulamos y cancelamos toda maldición impuesta sobre nosotros por nuestros antepasados, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos. Anulamos y cancelamos todo lo que está impidiendo en el mundo espiritual que nosotros podamos avanzar y crecer. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, misericordia. Perdónanos, Señor, por todo pecado, por toda iniquidad. Arranca en su propia raíz toda semilla que Satanás haya sembrado en nuestras vidas. Arrancamos ahora en su propia raíz toda raíz de pecado que haya traído consecuencias a nuestras vidas, consecuencias de maldad, consecuencias de maldición, consecuencias de muerte, toda muerte espiritual. Nosotros la declaramos nula por el poder de la sangre de Jesús. Declaramos ahora, Señor, que en el mundo espiritual todo nombre que haya sido vinculado a nosotros, toda entidad espiritual que la hayan vinculado a nosotros, todo lo que haya sido declarado para que nuestra vida esté atada a cualquier entidad espiritual, sea a través de nuestro nombre, sea a través de nuestra nación, sea de la manera que sea, en altares, sea por idolatría, sea por santería, por la manera que haya sido, Señor, nos desvinculamos de toda atadura y rompemos en nuestras vidas con toda maldición, con toda cadena, con toda atadura que nos quiera mantener en regiones de prisión. Toda raíz de amargura, toda raíz de amargura, toda raíz de amargura que haya adquirido en nosotros una semilla que haya traído maldición, sea por falta de perdón, sea por rechazo, nosotros, Señor, la depositamos en ti, Señor. Toda angustia del alma, toda angustia del alma, toda herida del pasado, toda herida, todo trauma, lo depositamos en ti. Te pedimos por restauración, te pedimos por restauración, que todo complejo de inferioridad, todo complejo de creernos nosotros menos que los demás, toda falta de identidad, arráncala, Señor, de nuestras vidas ahora. Arráncala de nuestras vidas. Complejo de inferioridad, complejo de superioridad, de tener un concepto más alto de sí del que debemos tener. Ven, ayúdanos, Señor, contra toda vanagloria, contra toda soberbia, contra toda jactancia, toda altivez, todo orgullo. Señor, ayúdanos a vencer. Haznos humildes al recibir esta palabra. Sánanos de toda envidia, de toda herida que haya sido causada a nosotros por envidia. Ven ahora, Espíritu Santo de Dios, y restáuranos. Perdonamos a aquellos que nos han puesto piedra de tropiezo en el camino para que caigamos. Perdonamos a aquellos que han querido hacernos daño. Los perdonamos. Y perdónanos también, Señor, si nosotros, Señor, hemos sido piedra de tropiezo para otros. Si hemos engañado a otros, perdónanos, Señor. No queremos contaminar a nadie. Queremos caminar conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu voluntad. Que todo espíritu que quiera venir a crear una coraza de protección en nosotros, a nuestro yo, sea derribado. Que podamos ser transparentes. Toda autojustificación, todo argumento, toda excusa que nosotros tengamos en nuestra mente para justificar nuestras actitudes carnales, que sea derribado ahora en el nombre de Jesús. Todo lo que es justificación para no cambiar, Señor, lo entregamos a ti, Señor. Tú eres el Dios que transforma. Todo argumento en contra, toda altivez, la entregamos a ti, Señor. Toda culpabilidad, ese peso que cargamos detrás, ya sea por haber abortado las mujeres, ya sea por cualquier situación de abandono, todo espíritu de abandono lo sacamos de nuestras vidas y traemos nuestra alma desde la tierra del olvido, la traemos a tus pies ahora en el nombre de Jesús. Toda prisión es rota ahora
todo encarcelamiento, todo barrote que impide que nosotros podamos crecer y avanzar. Lo rompemos ahora y declaramos que somos libres, porque si el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús, declaro mi libertad, declaro mi libertad. Decláralo, soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre de toda atadura. Soy sana, soy sano de toda herida del pasado, de toda falta de perdón, de toda raíz de amargura, de toda contaminación de espíritu. Me declaro libre. Me declaro libre. Limpia, limpia, limpia mi alma, Señor. Limpia mi alma de toda contaminación de espíritu. Sáname, Señor, de todo trauma. Límpiame, Señor, de toda angustia del alma, de toda raíz de amargura. Líbrame, Señor, de toda depresión, de toda ansiedad, de la ira explosiva, de toda obra de la carne. Líbrame, Señor, de la envidia, de los celos, de las rivalidades, de las contiendas. Líbrame, Señor, y ayúdame a caminar con los ojos puestos en ti. Que mi mirada esté siempre puesta en el Dios de mi salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos al cielo y dale gracias. Dale gracias al Señor. Dile: Señor, recibo esta sanidad. Recibo esta liberación. Recibo esta restauración en mi alma. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a estar alineado a tu propósito. Ayúdame, Señor, y fortaléceme en mi espíritu. Y si hay algo de perversidad en mi corazón, sondéame, escudriñame y arráncalo de mí en el nombre de Jesús. Amén. Dale ese aplauso al Señor.